Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. No lo voy a leer todo. Ya es un hecho, por ejemplo, la separación del poder económico del poder político. Se acabará en el sexenio la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Hemos procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base en el respeto mutuo. La crisis de México se originó por el fracaso del modelo económico neoliberal. Hoy puedo informar que el robo de combustibles se ha reducido en un 94%. Ha eliminado los privilegios y prebendas de que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. Se cancelaron las pensiones millonarias a los expresidentes. Fortalecer la economía popular. Impulsar proyectos para el desarrollo regional. Fomentar la participación de la iniciativa privada. Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Fue la mejor decisión. Todavía padecemos de inseguridad y de violencia. Considero que por la mala estrategia que se aplicó desde el principio, están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Fue la mejor decisión. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias también a los empresarios que están participando en estas subastas. Aquí aprovecho para hacer un reconocimiento al empresario Bremer, que adquirió una de las casas, las residencias, y ese dinero se entregó a deportistas. No sé si lo invitamos, ni siquiera lo invitamos, pero bueno, ahí se va a enterar. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es lunes 2 de septiembre, a un día de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haya dado su primer informe de gobierno. Detrás de ese primer informe estaba precisamente el tercero. ¿Por qué el tercero y no el primero? Bueno, recuerde usted que 2 veces con anterior ya a este cargo formal de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador había dicho que 2 elecciones anteriores ya la había ganado. Entonces ya va por su tercera presidencia Andrés Manuel López Obrador. Todavía recordamos aquel personaje
que mandó al diablo a las instituciones, como lo hace el día de hoy al poner detrás en la mampara donde dio este informe allá en Palacio Nacional, pues un tercer informe de gobierno al pueblo de México, no del gobierno de la República. Y con esto nos podemos dar cuenta que nuevamente en tierra pisotea a las instituciones de nuestro país, quien se dice ser un demócrata. Recordamos también y debemos decirle que este informe debió haber sido posterior al de la entrega pues de todo este libro que contiene el informe presidencial y que se le hace llegar a la Cámara de Diputados, un Congreso que nuevamente preside, al menos en la Cámara de Diputados, como presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, siendo alrededor de aproximadamente las 17 horas, 5 de la tarde, Olga Sánchez Cordero entregó el primer informe de gobierno del presidente López Obrador al presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo. Durante la ceremonia, la secretaria de Gobernación enfatizó la colaboración entre los tres poderes de la Unión, así como la disposición de los secretarios de Estado y los titulares de las dependencias para comparecer ante las y los legisladores. Bueno, el caso es que lo que debió haber sido primero es la entrega de este informe. Sin embargo, López Obrador lo hizo al revés. Como siempre se ha caracterizado, un hombre que va en contra de la corriente que señala la ley y las instituciones y la propia Constitución de nuestro país. Eso le puede dar a usted un panorama de lo que vivimos el día de hoy en este nuevo gobierno, que para colmo no avisora ni trae nada nuevo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que tenemos hoy del presidente de la República? Bueno, déjeme decirle que lo único bueno que ha sido de su gobierno es que todos los días da sus mañaneras y ahí podemos ver lo que dice en un tema tan importante como el de la seguridad, que ha dejado muy de lado y que bueno, de una u otra forma tocó muy poco el tema de seguridad, precisamente por los acontecimientos que están sucediendo en este país. Felipe Calderón dijo duramente que no había existido o que no existe ningún cambio con el nuevo gobierno, que el día de hoy mueren alrededor de 100 personas al mes y que el doble de lo de su último año de gobierno y lo que está haciendo el presidente de la República pues son puras tonterías. Es lo que dijo Felipe Calderón Hinojosa a propósito de ese primer o tercer informe de gobierno. Hay algo muy importante. López Obrador pues habla de un ahorro de 500,000 millones de pesos, habla de desplegar 58,600 elementos de la Guardia Nacional. Son los otros datos que AMLO presentó en su tercer informe de gobierno, y crear 300,000 empleos contra los 70,000 que se han perdido en estos primeros meses de su aciago gobierno. ¿Es muy poco tiempo para evaluarlo? Sí, pero las muestras son muy claras, muy palpables. El gobierno, nuestro país, se encuentra en este momento económicamente detenido, paralizado. No hay un crecimiento económico, pese a que el presidente dice tener otros datos de lo que está sucediendo. Primeros 9 meses, digámosle así, y simple y sencillamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no camina, sobre todo en materia de seguridad, donde estamos prácticamente rebasados. El presidente de la República ayer prácticamente habló de cosas bonitas, de cosas hermosas y maravillosas, y volvió a decir que el pueblo está muy feliz. ¡Feliz! Dice el presidente, mientras por otro lado en comunidades y en estados y en municipios
las medicinas en los hospitales no existen, no hay, y nuevamente llamó a que el pueblo de México sea solidario, y si usted tiene dinero, pues cómprele la medicina a su paciente, cómprele usted la medicina al vecino, porque dice López Obrador que en este país no podemos ser tan miserables al ver el dolor de las otras personas o de nuestros vecinos o semejantes, cuando la responsabilidad es del propio presidente de la República. Bueno, el primer informe de gobierno del presidente López Obrador estuvo enmarcado por una serie de cifras positivas sobre el estado que guarda la nación en estos 9 meses de la actual administración. Y si se da cuenta usted, no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño, porque todos los gobiernos de los presidentes pasados siempre se autoelogian y dicen que lo mejor de su gobierno, o dicen que su gobierno es mucho mejor que el anterior. Siempre se dan cifras alegres, siempre se mamasean, siempre se chulean, como dicen por ahí, de lo que están haciendo, cuando en realidad dejan mucho que desear. El Ejecutivo Federal, que tuvo como invitados a todos los gobernadores del país, a diversos personajes de la vida política y económica como Ricardo Monreal Martí Batres, empresarios como Carlos Slim, empresarios como el señor Bremer, que le compró la casa a Senji Ligón, que pues por ahí estuvo escondido, dicen que no llegó, otros que sí llegó, el presidente dijo que a lo mejor no lo habían invitado, pero bueno, el caso es de que López Obrador ayer repartió sonrisas, repartió cifras alegres y dijo que el país está muy feliz. El Ejecutivo Federal presumió la creación de 300,000 empleos, imagínese usted, un ahorro de 500,000 millones de pesos, al quitar lujos y privilegios. Asimismo dio a conocer que 58,600 elementos de la Guardia Nacional se han desplegado en todo el país y que ya están operando las 100 universidades Benito Juárez que anunció al inicio de su mandato. Vaya barbaridades que dijo ayer el presidente de la República. En un mensaje de hora y media destacan frases y promesas que hizo el presidente López Obrador en su tercer informe de gobierno. Y bueno, vamos a ver algunas de ellas. La primera, pues de lo que dijo, de sus cifras alegres, frases y promesas, destacan pues varias de ellas. Una es la de 58,600 elementos de la Guardia Nacional que actúan en 150 coordinaciones. La meta es llegar a 140,000 en 266 coordinaciones. Protección especial, tienen protección especial 337 periodistas y 639 defensores de derechos humanos, y han sido puestos en libertad 41 presos políticos. Infonavit ha reestructurado 40,500 créditos. Se han otorgado apoyos a viviendas a 10,800 familias. De cada 10 hogares, en 5 están llegando apoyos en comunidades indígenas, en 9 de cada 10. Imagínese usted las cifras alegres que da este señor, cuando aquí nada más en Coatzacoalcos y en Minatitlán se ve cuántas y cuántas familias llegan de las comunidades únicamente a sentarse a esperar sin que les entreguen los apoyos. Alguien le miente a Andrés Manuel López Obrador. Se abrieron 100 universidades públicas del sistema educativo Benito Juárez. La realidad es que no es así. Reciben una beca de 10,090,000 estudiantes de educación básica, lo que significa una inversión anual de 60,000 millones de pesos. Se entrega una pensión de 2,500 pesos mensuales a 8 millones de adultos mayores. Aquí no se ve eso. El salario aumentó 16%. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha registrado 930,000 mexicanos de entre 18 y 30 años que trabajan como aprendices. Fueron algunas de las frases. En los primeros 7 meses de gobierno se crearon 300,000 empleos. Imagínese usted qué falsedad. 1,600,000 personas han visitado el complejo cultural Los Pinos. ¿Qué nos importa eso? Pues a ultimadas, ¿no? Las exportaciones superaron los 39,000 millones de dólares, 7 más respecto al mismo periodo del año pasado. Imagínese usted cuando vemos realmente la economía estancada.
Se captaron 18,000 millones de dólares de inversión extranjera en los primeros 6 meses de gobierno. Hágame usted recanijo favor. Concluyó la construcción del túnel emisor Oriente, que tomó más de 10 años. Destinaron 42,500 millones de pesos para la construcción y el mejoramiento de carreteras y caminos. Bueno, de verdad es algo, puras cifras alegres, pero muy engañosas, que no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país. El gobernador recibió el respaldo, el presidente recibió el respaldo de los gobernadores de diversos estados, asistentes al tercer informe de labores de Andrés Manuel López Obrador, realizado ayer domingo en Palacio Nacional, donde expresaron su respaldo a las políticas sociales y de seguridad emprendidas desde el Ejecutivo Federal. ¿Qué tan cierto es esto? No lo sabemos. Si no, hay que preguntarle al gobernador de Jalisco, el señor Alfaro, que ha estado muy descontento precisamente por la forma que tiene el presidente de la República acerca del combate a la inseguridad. El mandatario de Hidalgo, por ejemplo, Omar Fayad, dijo en su cuenta de Twitter: en Hidalgo seguiremos apoyando al gobierno con todo lo necesario en materia de seguridad. Este es el tema de todos los gobernadores de todos los estados, y Andrés Manuel López Obrador ha minimizado completamente lo que sucede en los estados y en el país, un país que nada y que está prácticamente en un baño de sangre. No les fallaré, dice Andrés Manuel López Obrador, el fin de mi gobierno es lograr la felicidad del pueblo. El único plan es acabar con la corrupción y la impunidad. Hora y media duró el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, donde destacó de manera especial que no les fallará a los mexicanos y que el fin de esta administración es lograr la felicidad del pueblo mexicano. El único plan es acabar con la corrupción y la impunidad, y que la inseguridad, que se vaya como sea, al fin y al cabo, terminando con la corrupción y la impunidad, ya todos podremos vivir como si estuviéramos en el paraíso. Así prácticamente, en esas palabras, lo dijo el presidente de la República. Señaló que la transformación no solo de un poder, sino de un nuevo régimen político, un nuevo modelo económico de ahorro y austeridad para beneficiar al pueblo, un cambio de las instituciones para que cumplan su función y dejar atrás la corrupción e impunidad, la cual será castigada con cárcel y sin derecho a fianza. Ya sabemos cuáles son los delitos que merecen prisión preventiva. No nos va a venir a engañar el presidente de la República. Lo sabemos, la Constitución lo dice, solamente aquellos delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, no los que él quiera o los que él pretenda. Bueno, así ayer el presidente incluso le hizo un reconocimiento a uno de los peores autoritarios, de uno de los peores antidemócratas, que se llama Manuel Bartlett, por su activa y acertada participación en las decisiones para rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, una de las paraestatales que más dinero cobra, una empresa que realmente está hundiendo a los negocios en nuestro país con las altas tarifas del cobro de electricidad. La Comisión Federal de Electricidad es una parte que actúa como delincuencia organizada también, al cobrar exhaustivos o desbordantes cantidades de energía eléctrica, que genera la cancelación o el cierre de muchos negocios en nuestro país. Y sin embargo, López Obrador ensalzó a Manuel Bartlett, quien es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Dice Andrés Manuel López Obrador: ya existe un auténtico Estado de Derecho, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Se acabará la vergonzosa tradición de los fraudes electorales. Quien compre votos, trafique con la pobreza de la gente o quien destine el presupuesto a favorecer partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza. Bueno, los delitos federales electorales están considerados ya como un delito grave. Eso sí, está dentro del catálogo pues de delitos graves que no alcanzan libertad.
Ayer el presidente, pues bueno, dio datos, dio cifras, datos engañosos del primer informe de Andrés Manuel López Obrador. Es mentira, de verdad se lo decimos aquí, unos datos engañosos. Es mentira que México haya registrado la cifra más alta en la historia de inversión extranjera. Tampoco es cierto que ya no existan tomas clandestinas tras la implementación de la estrategia contra el robo de combustible o que se haya creado el instituto para devolverle al pueblo lo robado. López Obrador dio su primer informe y bueno, incluyó supuestos logros que no pueden confirmarse, pero también presentó datos que ha repetido en los últimos meses, aunque estos son inexactos o falsos. La inversión extranjera más alta en toda la historia, esta frase relacionada en cuanto a la llegada de inversión extranjera, que dijo el presidente que vamos bien. En los primeros 6 meses de este año se captaron 18,000 millones de dólares, la cifra más alta en toda la historia. Bueno, esto podría calificarse como de falso. El presidente presumió que durante el periodo junio del primer año de su gobierno se registró la inversión extranjera más alta en toda la historia. Las cifras de la Secretaría de Economía lo desmienten. El presidente citó cifras preliminares de inversión extranjera que indican que para el periodo de enero-junio de 2019 fue de 18,102 millones de dólares. Si se compara con otros montos, la inversión extranjera directa preliminar para el primer semestre del año reportados por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en 2013 ingresaron 23,846,6 millones de dólares, un monto superior a lo que el presidente llamó el más alto en toda la historia. Así que bueno, saque usted sus conclusiones para el primer semestre del año. Bueno, ahora bien, si se hace una comparación con los montos de inversión directa extranjera, inversión extranjera directa finales, tampoco es cierto que el monto preliminar de 2019, el único disponible hasta ahora, sea el más alto en toda la historia, como lo reportó la misma Secretaría de Economía el 23 de agosto pasado. 2019 no es el año con mayor inversión extranjera. Hay menos tomas clandestinas, habría que decir eso, ¿no? ¿Hay? ¿Usted siente que sí? Bueno, déjeme decirle, este ilícito consiste en perforar ductos e instalar tomas clandestinas para extraer grandes cantidades de combustible. Existían miles de esas tomas clandestinas, al grado de que este ilícito se convirtió en un jugoso negocio para delincuentes y funcionarios. Pero a pesar de esos sabotajes, con el apoyo de la gente que resistió la escasez de gasolinas durante 3 semanas y con la activa participación de las Fuerzas Armadas, dice el presidente, hemos podido eliminar prácticamente esta actividad delictiva. Bueno, señalemos, según López Obrador, prácticamente se ha logrado eliminar la instalación de tomas clandestinas para extraer combustible, terminando casi totalmente con esta práctica que permite el robo de gasolina. Pero las cifras oficiales de Pemex revelan que, si bien hay una disminución de tomas y se implementó una estrategia contra el robo de combustible, todavía existen miles de tomas clandestinas. En diciembre pasado, Pemex identificó 1,268 tomas clandestinas. Para junio, esta cifra era de 1,014. Esto representa tan solo una disminución del 20%, pero las cifras oficiales confirman que la práctica sigue vigente y Pemex todavía registra miles de tomas clandestinas en sus ductos, según datos que la petrolera entregó en una solicitud de información que se le pidió. ¿Se ha eliminado el robo por tomas clandestinas? Pues definitivamente no mucho. El empleo ha tenido un aumento especial. Bueno, el presidente dice que en los primeros 7 meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300,000 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que en conjunto superan el 1,000,000 de empleos
temporales. Estas cifras son engañosas. El presidente presumió que en su administración se crearon más de 300,000 empleos. Las cifras oficiales del IMSS indican que crearon 306,014 empleos. Lo que López Obrador no dice es que, comparado con el mismo periodo de los últimos 10 años, la cifra de empleos creados en su gestión es una de las más bajas. Por ejemplo, en el periodo enero-julio de 2018 se crearon 530,789 puestos de trabajo, es decir, 42% más que en este año. En comparación con otros años, el escenario es similar. ¿Se recuperó la producción petrolera? Bueno, es un orgullo, dice el presidente, decir que en 9 meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción. Por el contrario, se mantuvo, se estabilizó, es lo que dice el presidente. Y bueno, el presidente dijo que México pasó de producir 3,400,000 barriles hace 14 años a 1,670 en diciembre pasado. Lo que es cierto, sí, pero también afirmó que con su gobierno ya no hay pérdida en la producción de petróleo. De acuerdo con los datos de Pemex, de diciembre a enero de este año se produjeron 47,000 barriles menos, aunque al mes siguiente hubo una recuperación. Aquí lo dijimos, de febrero a marzo la producción perdió 10,000 barriles, cuando se venían perdiendo pues ya una gran cantidad de barriles de petróleo en la producción. Repito, de acuerdo con los datos de Pemex, de diciembre a enero de este año se produjeron 47,000 barriles menos, aunque al mes siguiente hubo una recuperación. De febrero a marzo la producción tan solo perdió 10,000 barriles. En abril se produjeron 16,000 barriles menos que en el mes anterior, y en mayo la producción disminuyó en 12,000 barriles. Son datos que están ahí frescos, son datos que dijo el presidente. Se están vendiendo las joyas en subastas, los ranchos, las residencias, los vehículos, los barcos, los aviones. Oiga, y el avión de México, hombre, presume el presidente que ya no hay avión, que ya no utiliza el avión. Lo que no dice que allá donde está estacionado estamos pagando una millonada por tenerlo ahí arrumbado, abandonado, echándose a perder. Dice que hay 8,000 elementos que ya no lo cuidan, cuando en realidad pues ningún presidente ha tenido 8,000 elementos que lo cuiden. Dice él que ya no hay salario de 700,000 pesos, cuando no hay ningún funcionario que gane esa cantidad. De verdad, son datos que tenemos, son datos que han servido para darle a usted información de muchas cosas que no son tan reales, que son engañosas acerca de lo que dice el presidente. ¿Cómo llega el presidente a su primer informe de gobierno? Bueno, podríamos decir que el presidente llega bien, que hay gente que confía en él, que hay gente que cree en él, que hay gente que sigue creyendo que el presidente podrá transformar a este país. Se podrá acusar de muchas cosas al presidente, se lo dije hace un momento, pero menos de que no esté al tanto o al día de lo que esté informando, aunque esta información en muchas ocasiones sea falsa, como lo que sucedió en la matanza del bar Caballo Blanco, donde salió a decir que era la Fiscalía General del Estado quien había detenido a Ricardo N., alias La Loca, que por cierto ya dijo la Fiscalía del Estado que ellos no lo detuvieron, que fue la Fiscalía General del Estado, y también la Fiscalía del Estado Jorge Winkler, que cabeza Jorge Winkler, salió a decir que no se tenían indicios o no se tenía documentado que este señor Ricardo N. hubiese participado en la masacre del bar Caballo Blanco. Pero el presidente de la República dijo que tenía informes que le había dado el gobernador de que Ricardo N. había sido detenido por la Fiscalía General del Estado y que lo habían liberado, cuando en realidad ya se documentó, y hoy lo dijo el fiscal general del Estado Jorge Winkler, que está documentado y comprobado que fue la Fiscalía General de la República quien lo detuvo. Por 2 ocasiones lo soltó, y bueno, fue no la Fiscalía del Estado, sino de la República que dirige Alejandro Gertz Manero. Es lo que le podemos decir, pero bueno, lo que, en fin,
lo que se trata de dar a entender con esto, que no tiene toda la información o de que no quiere dar toda la información López Obrador, pues porque la sepa y crea que puede afectarle a su imagen política, cosa que se entiende porque usted sabe que todos los gobernantes hablan de esa forma. Bueno, detrás de la insistencia en las reuniones mañaneras hay un notable impulso centralizador. Las reuniones del Gabinete de Seguridad se reproducen a nivel de los estados y de las coordinaciones territoriales, y de todas esas reuniones salen reportes hacia Palacio Nacional, sirva o no la información para mejorar la toma de decisiones. Eso genera, dice Alejandro Ope, una ilusión de control en el presidente y su equipo de seguridad. También Alejandro Ope habla, la tentación centralizadora es también una de las explicaciones probables de la creación de la Guardia Nacional. La queja constante del presidente ha sido la ausencia de personal federal suficiente para cubrir el territorio. En repetidas ocasiones ha dicho que no tenía más que 10,000 policías federales para atender el problema de seguridad. Ese análisis obviaba la existencia de casi 350,000 policías estatales y municipales, pero esos policías no están bajo control federal. Eso, además de sus notorias debilidades institucionales, probablemente las hacen inútiles desde la perspectiva presidencial. ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno en materia de seguridad? Bueno, desplegar más personal federal, pero eso implica una dificultad obvia: no hay suficiente tropa. Según el propio presidente, no hay más que 58,000 guardias nacionales distribuidos en 150 coordinaciones territoriales. Eso implica 386 elementos de la Guardia Nacional por coordinación, 0.44 por cada 1,000 habitantes. No empieza a cubrir las necesidades, y aún así, si se llega a la meta de 140,000 elementos, no va a haber más que 1 guardias nacionales por 1,000 habitantes. Imagínese usted, si se llega a la meta que tiene el presidente de 140,000 elementos de la Guardia Nacional, prácticamente estaríamos hablando de que hay un guardia nacional, un guardia de la Policía Nacional o de la Guardia Nacional que va a cubrir o va a vigilar a 1,000 habitantes. Imagínese usted lo que estamos viendo. O sea, es insuficiente también. Es insuficiente la cantidad de elementos que podrían cuidar al pueblo de México. En el caso de que se llegue a los 140,000 elementos de la Guardia Nacional, 1 por cada 1,000 habitantes. Bueno, ante esta insuficiencia, no le queda al gobierno más que esperar profundos efectos pacificadores de los programas sociales. La inmensa mayoría de los beneficiarios, déjeme decirle, no van a cometer un delito, y menos delitos violentos, con o sin apoyo gubernamental. Y la minoría que sí tiene disposición para la actividad delictiva, probablemente sea difícil de alcanzar con programas de becas o subsidios de corte general. Es decir, la gente que comete delitos, pues no porque les llegue un programa social van a dejar de cometerlo. Ojalá y el presidente gane esa apuesta. Sin embargo, déjeme decirle, la inmensa mayoría de los beneficiarios de los programas sociales no van a cometer delitos, y menos delitos violentos, con o sin apoyo gubernamental. Pero los que de todos modos lo van a hacer, pues la verdad, les llegue o no les llegue el apoyo, pues van a cometer el delito, aunque tengan programas, subsidios o becas. La minoría, repito, que sí tiene disposición para la actividad delictiva, con o sin subsidios o becas, lo van a cometer. Así que el presidente está equivocando la estrategia si piensa que los programas sociales
pueden terminar con la gran inseguridad, con la delincuencia organizada que existe en nuestro país. Ya lo vimos aquí en Coatzacoalcos, lo vimos en Michoacán, lo vemos en Guerrero, lo vemos en diferentes partes de la República Mexicana, donde a pesar de que hay programas sociales, los índices delictivos siguen a la alza. No se ve un panorama que pueda alterar de fondo la situación de seguridad en el corto plazo. El presidente López Obrador es, como él mismo se definió, perseverante, necio. Pero bueno, eso es una cosa. La perseverancia ciertamente es una virtud que se requiere para enfrentar al problema, pero en realidad esto no lo va a solucionar. Más vale que el presidente vaya viendo la forma de crear o de planear otra estrategia, porque difícilmente esto podrá solucionarse como él lo tiene planteado. Ayer habló de cifras muy bonitas. Se eliminaron las pensiones millonarias para expresidentes. Ya está en venta el avión presidencial, sí, pero allá arrumbado en un hangar de Estados Unidos, donde se tiene que pagar una millonada mensual por tenerlo ahí, donde se está echando a perder. Se perdieron miles de millones de pesos por la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México allá en Texcoco. El actual aeropuerto que existe no tiene las condiciones para recibir tantas visitas, no tiene la capacidad para recibir pues vuelos internacionales. No se puede tener un aeropuerto así que no tiene la capacidad de aterrizaje o de despegue, y además el que se tiene planeado llevar a cabo o de hacer allá en Santa Lucía, en este momento está detenido por los amparos que le ha otorgado un juez federal a muchas personas que se ven afectados por la realización o la pretensión de crear un aeropuerto ahí, el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, donde para colmo no tomaron en cuenta que hay un cerro que impide precisamente las operaciones de este nuevo aeropuerto. Es el día de hoy en que todavía no se resuelve. Hay cifras muy alegres, y el presidente posiblemente esté llegando a este tercer informe de gobierno totalmente desgastado, totalmente digamos un presidente que no hace creíble lo que está realizando, cuando vemos una economía detenida en la que el poder adquisitivo cada día se complica más. Estamos hablando de una recesión en el que la economía no crece, y a pesar de que todo el mundo le dice que por el camino en donde va a encontrar muchos baches y que hay un hueco que le puede ponchar la llanta, el presidente de todos modos está diciendo que él es muy perseverante, muy necio, y que aunque haya un hueco ahí, de todos modos no le va a pasar nada a la llanta. Es el rumbo que ha tomado el país, con un presidente que no entiende de economía, de un presidente que no entiende que la inseguridad no se puede combatir con abrazos y no balazos. Es un presidente que no entiende que no estamos felices como él lo dice. Es un presidente que no entiende que el pueblo observa que las inversiones en este país siguen cayendo. Es un pueblo que observa y que no quiere entender el presidente que los empresarios, los que generan los empleos, están viendo que no les está dando rumbo, que no les está dando seguridad, que no les está dando certeza para poder ellos emprender las grandes inversiones que requiere este país. Es cierto, los empresarios están alrededor del presidente, pero más por conveniencia de cuidar lo que tienen, porque saben que si ellos hacen algo en contra, es un presidente muy vengativo. Lo vemos con lo que está sucediendo con diversos casos y expedientes, como el de Rosario Robles, en donde el pez mayor no se llama Rosario Robles, sino que se llama Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. Son los verdaderos peces gordos.
de la estafa maestra. Y bueno, el presidente quiere darle a tole con el dedo a los mexicanos. Nos plantea un circo para que nos olvidemos precisamente del pan que tanto hace falta el día de hoy en las mesas de todos los mexicanos. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
son también vinculados a este caso. Ya se hizo público en diversas entrevistas que se hicieron, se señalaron cuáles eran las líneas de investigación. Hoy tenemos otras líneas de investigación, pero bueno, lo quisiera primero compartir con la mesa de seguridad, sobre todo con el mando único operativo que está en esa zona del estado trabajando, y bueno, después si me esperan con todo gusto lo comentaremos, y es que el gobernador no quiere también hacer alguna declaración en relación a lo que comentamos. Fiscal, el secretario de gobierno dijo que hay grupos políticos detrás de estos hechos y que va a dar a conocer los nombres de estos. ¿Ustedes tienen identificado un grupo político, además del grupo delictivo que hizo estos atentados en Coatzacoalcos? Acuérdate lo que he dicho, a la ignorancia mejor que hay que ignorarla. En relación a este señor, la verdad, yo no sé qué sigue haciendo desde el secretario de gobierno. Bueno, gracias, con permiso. ¿Se confirma la muerte de 30 personas? 29 personas. ¿Perdón? Fiscal, después de esta reunión, ¿qué pide? Porque, bueno, se reúnen, pero luego va a haber un evento a las 10:30 y luego el gobierno del estado lo vuelve a atacar y luego vuelven a pedir que le hagan juicio político con los legisladores. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Oiga, el tema de lo que sucedió aquí en Coatzacoalcos es un tema que de verdad no es cosa menor. Es un tema que sigue levantando pues mucha ámpula, y es un tema que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. Es un tema que realmente duele, no solamente a Coatzacoalcos, duele en todo el país. Duele porque es una situación lamentable, duele porque hay mucha indolencia, como lo dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, donde la federación, el estado y el municipio tienen un grado de responsabilidad. Ya le platicaré un momentito más cuál es el tema que se está diciendo aquí en Coatzacoalcos acerca de este bar Caballo Blanco, donde hasta el día de hoy se tiene conocimiento, han perdido la vida 30 personas. Bueno, y como para ponerle más, pues digamos, más sabor o enrarecer más el clima político de lo que sucede en Veracruz, pese a que el gobernador del estado y que el fiscal general del estado, Jorge Winkler, buscan la forma de trabajar en conjunto, hay alguien que se encarga de torpedear, de obstruir, de detener, de zancadillar a su propio jefe, que se llama Cuitláhuac García. Se trata del secretario general de gobierno, Eric Cisneros, un personaje que le ha venido causando muchísimo daño al estado de Veracruz, un personaje que no entiende que la política ya no gira a su alrededor, que tiene que tener respeto, que no puede llamar a los reflectores cuando él viene dando pronunciamientos o señalamientos que carecen de fundamentación, porque para empezar él no es el fiscal, él no es investigador, y bueno, esto lastima y enrarece la relación política que quiere sostener el gobernador del estado, su jefe, Cuitláhuac García, con el fiscal general del estado, Jorge Winkler. Mire usted, el secretario general de gobierno, Eric Cisneros, salió a decir, así como salió a decir no hace mucho tiempo, buscando enrarecer el clima político acerca de los hechos que sucedieron allá en Mixtla de Altamirano, donde perdió la vida su alcaldesa y su esposo y un chofer, cuando dijo que el probable autor material era gente que trabajaba en el gobierno del estado de Veracruz y que pues tenía nexos o tenía ligas con Miguel Ángel Yunes Linares, un grupo político que encabeza el exgobernador. Lo que hizo el fiscal del estado fue ir a detener a este probable homicida, un ex comandante de la policía municipal que efectivamente trabajaba en la Secretaría General de Gobierno en el área de coordinación política, algo así, o de operación política. Fueron a detenerlo, la Fiscalía General del Estado estaba haciendo sus investigaciones, resulta que se suicidó, o eso es lo que han dicho los boletines o el comunicado de la Fiscalía General del Estado. Ahora nuevamente interviene Eric Cisneros para enrarecer el clima
y no dar la oportunidad de las investigaciones que por cierto hoy están en manos de la Fiscalía General de la República de Alejandro Gers Manero, precisamente en la investigación que se lleva a cabo en este bar Caballo Blanco aquí de Coatzacoalcos, que enluta hasta el día de hoy 30 hogares. Ahí se habla de que un grupo delincuencial pues puso bombas molotov, incendió el bar, murieron 30 personas hasta el día de hoy ya contabilizadas. Y en este caso el secretario de gobierno vincula a un grupo político con la masacre que sucedió aquí en el municipio de Coatzacoalcos. El secretario general de gobierno, Eric Cisneros, informó que en breve darán a conocer nombres de personajes políticos que solapan la impunidad en Veracruz, pues adelantó que al igual que en el caso de Mixtla, en el tema del ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, también hay actores de un grupo político involucrados. A decir del secretario de gobierno, será en los siguientes días cuando se informe de los nombres de personajes que pertenecen a un grupo político que solapa hechos de impunidad y que tendrían relación con los hechos violentos del pasado martes 27 de agosto en Coatzacoalcos, donde se registraron hasta el día de hoy, repito, 30 personas fallecidas hasta el día de hoy. Y ante esto que dijo el secretario general de gobierno, bueno, hubo respuestas del fiscal general, pero también el día de hoy el secretario de gobierno Eric Cisneros salió a decir que los ataques armados son provocados por una minoría. Es lo que dijo Eric Cisneros, que los ataques armados son provocados por minorías que se oponen al cambio, pues no sé qué cambio, el cambio de gobierno, el cambio de la cuarta transformación, no sabemos, pero creo que Eric Cisneros está confundiendo todo esto. Es un personaje que, para empezar, mire, fíjese todas las barbaridades que dice este señor el día de hoy. Incluso habló de que cuando hay un cambio trascendental de las estructuras, siempre hay una minoría que se opone. Eso enfrentó el padre Hidalgo. Explicó al ser cuestionado por la muerte de más de media centena de personas en el sur de Veracruz. Y es que la verdad, ¿qué tiene que ver el padre Hidalgo con lo que está sucediendo el día de hoy? Este señor es un verdadero inepto, es un verdadero pues un soquete, como se dice por ahí, porque de verdad no se entiende qué comparación pueda tener. O sea, nada que ver las declaraciones del secretario de gobierno Eric Cisneros, que busca que la política siempre esté girando alrededor de él, cuando lo que hace al abrir la boca es decir puras estupideces, de verdad. ¿Qué tiene que ver el padre Miguel Hidalgo con lo que hoy estamos pasando? Mire usted lo que dijo, se lo repito. Cuando hay un cambio trascendental de las estructuras, siempre hay una minoría que se opone. Eso enfrentó el padre Hidalgo. Imagínese usted a este soberbio sonso que tenemos en la Secretaría General de Gobierno diciendo estas sandeces. ¿Qué tiene que ver? O sea, no hay nada que ver, o sea, no tiene relación alguna lo que le sucedió al padre Miguel Hidalgo, el libertador o el héroe de la independencia, con lo que vivimos hoy. Cuando hay un cambio, siempre hay una minoría, dice, que se opone a ese cambio. O sea, no se le entiende a este señor. Esa minoría es la delincuencia organizada, es la que se opone, es la que está matando, es la que busca desestabilizar al gobierno de Cuitláhuac García. Porque si a esa minoría se refiere el secretario general de gobierno, déjeme decirle, señor Eric Cisneros, que la delincuencia organizada no es una minoría aquí en el estado de Veracruz. Para empezar, lo que está sucediendo, lo que sucedió en Minatitlán, lo que sucede en Coatzacoalcos, lo que sucede allá en el norte, de la delincuencia organizada, del grupo que sea, no es una minoría. Y no estamos hablando de una ideología política que se enfrente a un cambio. Estamos hablando de un grupo armado que está creando una psicosis de pánico y de terror en el estado de Veracruz. Hay un grupo político. ¿A qué grupo político se refiere usted?
Yo creo que el gobernador está confundido totalmente. El secretario de gobierno está confundido totalmente. Eric Cisneros debería de aclarar las ideas que trae en mente. Este señor actúa con las vísceras, no con el cerebro. O sea, esa minoría la podríamos entender como la delincuencia organizada que tiene de cabeza a este gobierno. ¿Esa es una minoría? Yo creo que está usted muy confundido, señor secretario general de gobierno. La delincuencia organizada aquí en el estado de Veracruz, yo no veo una minoría. Y además, si se trata de ideología, ¿por qué se confunde a un grupo político que está detrás de estas muertes o de esta masacre que sucedió aquí en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos? O sea, ¿la delincuencia organizada es un grupo político? Y además, la otra pregunta sería, ¿es una minoría la delincuencia organizada? Porque lo que estamos viendo el día de hoy es que no han podido con la delincuencia organizada. Y luego entonces, por lógica, no es una minoría, señor secretario general de gobierno. Usted de verdad enrarece el clima político. ¿Qué dijo el fiscal general a propósito de estas sandeces, de estas estupideces del secretario general de gobierno, cuando dice que detrás de todo esto, sobre la supuesta protección a un grupo político, que Jorge Winkler, pues prácticamente estaría pues atrás, o la fiscalía, ¿no? Que la fiscalía protege a un grupo político que brinda protección a un supuesto grupo político que se encuentra detrás de la masacre del bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos. A este propósito, a pesar de que el fiscal general dijo que hay varias líneas de investigación en el asunto del ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, hay varias líneas, lo dice el fiscal general. Dio una entrevista a la llegada precisamente a la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz. El fiscal definió, escúchelo usted muy bien, el fiscal del estado, Jorge Winkler, definió como ignorante la declaración del secretario de gobierno, Eric Cisneros, quien señaló que la fiscalía del estado protege a un grupo político. El fiscal general del estado, Jorge Winkler, dijo, a la ignorancia hay que ignorarla en relación a ese señor. Yo no sé qué sigue haciendo el secretario de gobierno, refiriéndose a Eric Cisneros. De verdad lamentable lo que hace Eric Cisneros, buscar enrarecer la relación de concordia, de unidad que busca el fiscal, que busca el gobernador del estado. Usted debe de saber que hace poco Carlos Loret de Mola enlazó las líneas telefónicas del fiscal general del estado y del gobernador Cuitláhuac García para buscar una reunión que se sentaran a platicar. Hoy se hizo y Eric Cisneros dice que la fiscalía protege a un grupo político que está detrás de todo lo que sucedió en el bar Caballo Blanco. Palabras más, palabras menos, sobre supuesta protección a un grupo político que le está dando y que podría estar detrás de lo que aconteció aquí en Coatzacoalcos, ¿no? De verdad es lamentable lo que dice Eric Cisneros. Atribuyó el secretario de gobierno, Eric Cisneros, atribuyó la muerte de media centena de personas en el sur del estado a grupos minoritarios que se oponen al cambio de gobierno. Pero también hay que decirlo que el secretario de gobierno dice que que cuando hay un cambio trascendental de las estructuras, siempre hay una minoría que se opone. Y bueno, la verdad es que esto está muy raro, porque habla el secretario de gobierno, Eric Cisneros, dice que dará a conocer nombres de personajes políticos que solapan la impunidad en Veracruz, y adelantó que al igual que en el caso de Mixtla, en el tema del ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, también hay actores de un grupo político involucrados. Es lo que dijo el secretario de gobierno. En respuesta,
el fiscal general le dijo que es un perfecto ignorante. A la ignorancia hay que ignorarla. Yo no sé qué hace el secretario de gobierno, dice Jorge Winkler. De verdad lamentable. Hay avances en la investigación, dice el fiscal del Estado. Esto lo dijo antes de llegar a Palacio de Gobierno para reunirse con el gobernador. Indicó que hay avances en las investigaciones del ataque al bar Caballo Blanco. Afirmó que se han coordinado con la Fiscalía de la República para esclarecer el atentado que ha cobrado la vida de 30 personas, entre ellos un menor de edad que vendía dulces en la entrada del local. Sobre el tema de que la Fiscalía del Estado no fue quien dejó en libertad a Ricardo N., alias La Loca, el fiscal del Estado Jorge Winkler señaló que eso ya fue aclarado. Comentó que acordaron en la mesa de seguridad no comentar nada. Yo tengo en un par de horas una reunión con autoridades federales en las que se entregará información que es importante que la Fiscalía recabó en las últimas horas, y también dijo que toda la información que tiene se la dará a conocer al gobernador del estado. Es tiempo de que el gobernador del estado detenga también al secretario de Gobernación, que no busca la paz, que no busca la tranquilidad, sino enrarecer el clima político, más enrarecido de lo que ya está. Es cierto, al gobernador le ha faltado capacidad para deshacerse de este sujeto sostenido por Rocío Nale, pero ya no puede seguir Eric Cisneros enrareciendo el clima político. Al gobernador del estado, pues se le atribuye el hecho de que no ha sabido gobernar, que es un hombre muy honesto, muy transparente, lo ha dicho el presidente de la República, pero con eso no se gobierna. Y cuando busca y trata ya de establecer una coordinación con Jorge Winkler, pues sale Eric Cisneros, el famoso bola 8, a tratar de coartar, a tratar de interponerse en esta reconciliación que es por el bien de Veracruz. De verdad es lamentable. Y bueno, en estos mismos hechos del bar Caballo Blanco aquí en Coatzacoalcos se habla que la unidad de protección civil que tiene bajo su cargo David Esponda, un sujeto que la verdad no se sabe ni qué hace, que no es bueno ni para arreglar en donde se acuesta, que es fisioterapeuta, algo así, del Instituto Mexicano del Seguro Social, es fisioterapeuta, es un personaje que no reúne el perfil. Bueno, en los hechos lamentables que sucedieron en el bar Caballo Blanco, la Fiscalía Anticorrupción que encabeza Marcos Eben Torres Zamudio ha abierto 2 carpetas de investigación. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que el día de los hechos alguien de Protección Civil que está plenamente identificada, gente cercana a David Esponda, tomó fotografías y las difundió, violando con todo esto o revictimizando a los familiares de las víctimas, dando a conocer fotos en donde la verdad se ven situaciones pues grotescas, feas, como usted le quiera llamar, y que no merecía esta gente que las exhibieran de la forma en como lo hizo una persona que trabaja muy cercana a David Esponda. David Esponda es un personaje que hasta el día de hoy no ha dado el ancho en la unidad de protección civil. Se sigue una línea de investigación para conocer realmente el nombre de la persona. Es una persona identificada, se dice, con el partido Morena que hoy gobierna aquí en Coatzacoalcos, o mal gobierna en Coatzacoalcos. Esta persona, allegada a David Esponda, fue quien filtró las fotografías que revictimizan ahora prácticamente a los familiares de las víctimas al ver cómo estaban los cuerpos o en qué posición habían quedado los cuerpos, en donde pues un grupo delincuencial pues puso bombas molotov, se dice, para ocasionar un incendio. Esa es una línea de investigación que se ha abierto para identificar a la persona que filtró estas fotografías. La otra línea de investigación tiene que ver con la negligencia, la irresponsabilidad del titular de la unidad de protección civil al no vigilar, al no darle seguimiento, al no inspeccionar que este establecimiento, se dice, no contaba con una salida de emergencia. Es lamentable que tengamos que decir esto, pero el bar Caballo Blanco se dice
que no tenía salidas de emergencia. ¿Cuántos bares más hay en Coatzacoalcos? Digo, la verdad no han de ser muchos ante el cierre de muchos negocios de esta naturaleza asolados por la delincuencia y ante la incapacidad del alcalde Víctor Carranza, que no tenemos, para que usted lo sepa, ni siquiera un director de seguridad pública municipal. ¿Cuántos negocios más por irresponsabilidad del propio alcalde Víctor Carranza y su director de protección civil David Esponda siguen operando sin las mínimas medidas de seguridad? No tienen extintores, no tienen puertas o salidas de emergencia, como se está comprobando o de comprobarse que en el bar Caballo Blanco no existían, y por eso de una u de otra forma el número de muertos aumentó. Y en esto tiene que ver una gran irresponsabilidad que se tendrá que esclarecer por parte de la Fiscalía General del Estado o de la República, quien fue quien atrajo el caso, para deslindar alguna responsabilidad, si es que la tiene el director de protección civil de Coatzacoalcos, David Esponda. Esto está por esclarecerse y saber qué grado de responsabilidad tiene, y además debería en este momento David Esponda irse a todos los establecimientos, a todos los negocios, de los pocos que ya quedan, para ver si realmente existen extintores, existen salidas de emergencias, y además debería de decirles a la gente que llegan con él a los incendios o a estos hechos lamentables que en muchas ocasiones han sucedido, decirles que no tienen que tomar fotografías y mucho menos difundirlas, porque lo que hoy está sucediendo recae bajo su absoluta responsabilidad de David Esponda. Es lamentable que tengamos que decir esto, pero repito, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto 2 carpetas de investigación. Primero, para conocer quién filtró las fotos de esta desgracia en donde murieron hasta el día de hoy 30 personas. Y segundo, establecer el grado de negligencia, de irresponsabilidad, de incumplimiento de un deber legal de David Esponda al no vigilar que estos negocios deben de contar con extintores y con salidas de emergencia. De demostrarse o de comprobarse que el bar Caballo Blanco no tenía extintores ni salidas de emergencia, hay una gran irresponsabilidad, porque el número de muertos de una u de otra forma aumentó, porque no tenían otra forma de salir. Esto las autoridades seguramente tendrán que establecerlo, esclarecerlo, y David Esponda ya no puede seguir ocupando este cargo, porque prácticamente esta tragedia alcanza al propio presidente municipal Víctor Carranza. Allá Víctor Carranza, si no quiere tomar cartas en el asunto, y sigue permitiendo este grado de irresponsabilidad que enluta el día de hoy a 30 hogares y que deja huérfanos a varios niños, más de 20 y tantos niños que quedan huérfanos por esta tragedia en la que murieron bailarinas, gente que estaba distrayéndose ahí, en donde murió un disc jockey, en donde murió incluso un dulcero, en esta tragedia en la que se dice también que el disc jockey logró salvar varias vidas a pesar de que le costó la suya. De comprobarse o de demostrarse que este señor, todavía no lo sabemos, el disc jockey logró salvar varias vidas, estamos hablando ante un acto heroico que le costó la vida, pero se dice que logró salvar la vida de 10 personas o más. El disc jockey, la persona que estaba encargada de la cabina donde se pone la música, se dice que arriesgando la vida logró sacar a 10 personas aproximadamente al costo de la suya. Aquí, en esto que sucedió en el bar Caballo Blanco, alguien tendrá que responder. David Esponda tiene mucho que aclarar, un personaje que no arregla ni donde se acuesta, un verdadero inepto en la Dirección de Protección Civil, que solapa a quien toma las fotografías o a quien tomó las fotografías que se difundieron minutos después de que ellos llegaron al lugar de estos acontecimientos para tomar fotografías
pues en donde las personas yacen muertas en posiciones de verdad lamentables, y que una persona de Protección Civil se encargó de difundirlas. Esto de verdad es lamentable y tendrá que aplicarse un castigo, porque de demostrarse todo esto, de verdad estaríamos hablando que les pudieran imputar la comisión de algún delito de carácter pues prácticamente penal. Aparte desde luego las que administrativamente procedan. Lamentable que en Coatzacoalcos un director de Protección Civil no esté vigilando que los negocios, todos los negocios, cuenten con extintores y con salidas de emergencia. Así están las cosas en Coatzacoalcos, Veracruz, donde pues también hay que decirles, el gobernador ya dijo que hablará con Víctor Carranza, porque en el tema de inseguridad, Víctor Carranza no está haciendo absolutamente nada. Con decirles que hasta el día de hoy no contamos con un director de la Policía Municipal. Hay un encargado solamente, pero no es la persona idónea que debe de estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Municipal. Pues vamos a ver qué le dice Cuitláhuac García al presidente municipal, que ha salido de verdad muy negligente, muy ineficiente. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá y el gobernador sí se reúna con el presidente municipal y le jale las orejas, porque esto ya no puede continuar así. Lo que sucedió el día de hoy aquí en Coatzacoalcos, la muerte de 30 personas, de verdad es triste, es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, ojalá y se tomen cartas en el asunto, ojalá y realmente pues se busque trabajar en coordinación, que cada quien haga su trabajo, el trabajo que le corresponde, y que se termine realmente la enorme inseguridad que se vive el día de hoy aquí en Coatzacoalcos y en toda la zona sur y en todo el estado de Veracruz. No, hombre, caray, de verdad vamos muy mal. Ojalá y el gobernador realmente ya tome su papel en serio, se siente con los presidentes municipales de la zona sur, busquen estrategias, y aquí en Coatzacoalcos se nombre a un director de la Policía Municipal. Urge que se nombre a un director de la policía aquí en Coatzacoalcos. Es responsabilidad de Víctor Carranza, alcalde de esta ciudad. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver en la siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente lunes. Nos vemos. Gracias. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.